Establecemos contacto con el diputado salvadoreño y jefe de la bancada no oficialista Nuevas Ideas, Cristian Guevara. Diputado Guevara, buenas noches y bienvenido a RPP. ¿Qué tal, Fernando? Un gusto. Un saludo al pueblo peruano. Muchas gracias. Como usted se imaginará, hay mucho interés en el Perú y en otros países de América Latina por los resultados de su gobierno en la lucha contra la inseguridad ciudadana y la delincuencia. Hemos visto imágenes, hemos escuchado declaraciones del presidente Nayib Bukele. Estamos siguiendo el proceso. Díganos, por favor, cuál ha sido la clave para reducir el número de casos delictivos en su país, que hay que recordarlo, hasta hace poco tiempo figuraba entre los países con mayor delincuencia del mundo. Bueno, gracias, Fernando. Y qué bueno escuchar de que El Salvador es un modelo que se está escuchando en otros lados, no, ¿verdad? Modelo yo no he dicho, no, modelo, disculpe usted, yo no he dicho cifras. Sobre modelo luego hablaremos, eso supone otros factores. Okay. Estoy hablando de cifras nada más. Bueno, entonces qué bueno que el pueblo peruano esté viendo las cifras que hay en El Salvador. El mes pasado solo tuvimos 10 homicidios en todo junio. Solo 10 homicidios cuando antes teníamos 10, 12, 13 homicidios diarios. Hemos reducido todos los delitos mayores, extorsiones, violaciones, secuestros, feminicidios. Es decir, las cifras son contundentes. Y lo que tú me preguntabas, lo que hemos hecho, Fernando, es tener voluntad política para hacerlo. Voluntad y determinación de acabar con esta epidemia que azota toda Latinoamérica y que hemos comenzado en El Salvador y que le hemos dicho a los otros pueblos que sí se puede hacerlo. El fenómeno en su país, el fenómeno delictivo, tiene que ver básicamente con maras, es decir, grandes organizaciones, sobre todo de jóvenes, la mayor parte de los cuales creo que han hecho prisión en Estados Unidos y han adquirido ahí costumbres, ritos, tatuajes, ¿no? Y que han, en algunos casos, producido ataques hechos por cientos de personas. Eso es una cosa particular de América Central, ¿no? Y es a las maras que han atacado ustedes. ¿Han atacado a todas las maras por igual? Porque se dice que el presidente Bukele intentó primero dialogar con la más grande de ellas, la Mara Salvatrucha, para atacar a las otras que son más débiles. ¿Cómo se hizo? ¿Cuál fue la estrategia que se llevó a cabo? Primero, este gobierno no ha negociado ni se ha sentado a platicar con ninguna organización terrorista, porque estas son las maras. En El Salvador básicamente habían 5 maras, 3 muy grandes. La Mara Salvatrucha, que es la principal, que está reconocida como una organización terrorista al estilo de Al-Qaeda, ETA o ISIS por Estados Unidos. Y la Mara 18, que hace unos años sufrió un fraccionamiento y se dividió en la 18 sureños y en la 18 revolucionarios. Y 2 maras muy pequeñas, pero bastante sanguinarias, que se llamaban la Mara Mau Mau y la Mara Máquina. Estas maras, como tú bien lo has definido, tenían rituales, tenían ritos de iniciación, estaban muy jerarquizados y tenían una guerra entre ellas por el control del territorio, básicamente aparte del narcotráfico, por el tema de la extorsión. Entre más territorio ellos controlaban, más negocios, más personas, más hogares ellos podían extorsionar. Entonces era un interés particularmente económico el que ellos tenían, pero te puedo asegurar categóricamente que este gobierno no ha negociado con ninguna mara. Nosotros nos definimos como un Estado fuerte y un Estado fuerte cumple y hace cumplir la ley solamente. Usted ha mencionado a los Estados Unidos, que es un país con el que tienen ustedes relaciones estrechas naturalmente, incluso por la proximidad geográfica relativa, pero han habido manifestaciones de inquietud sobre la política salvadoreña por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos, por razones de respeto a los derechos humanos y también corrupción. Y tengo entendido de que usted mismo figura en una lista, famosa lista Engel, cosa que lo ha naturalmente irritado, y ha anunciado usted que iba a presentar una demanda contra 2 funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en su país por difamación a los que reclama $10 millones. ¿Esto es correcto? Así es correcto. Cuéntenos, por favor, ¿por qué aparece usted en esa lista de personas asociadas a la corrupción? No estoy asociado, no me he metido a esa lista por estar asociado a la corrupción. Sino ¿por qué? Sí, a mí me metieron en esta lista porque dicen que yo promoví la violación de derechos humanos, cuando yo lo que hice fue 20 reformas al Código Procesal Penal de El Salvador
para prevenir que las maras siguieran golpeando a los salvadoreños. Y entre la reforma que principalmente me acusaba a Estados Unidos de violar a los derechos humanos, fue una reforma en la que yo decía que si los medios de comunicación daban a conocer noticias que causaran miedo o terror en la población, iban a ser condenadas hasta 15 años. Pero esta ley es una ley muy similar que está en Alemania con el tema de los nazis o en España con el tema del ETA. Es decir, que aquí no, lo que buscábamos era que las maras lanzaran mensajes de toques de queda, de anuncios, porque aquí, no sé cómo le llamarán en tu país a los choferes del transporte público, aquí les decimos motoristas, pues aquí anunciaban que iban a matar tantos motoristas o que daban válvulas de escape, que era la señal en la que ellos daban para matar a personas inocentes. La última vez que ellos anunciaron una válvula de escape, mataron 83 salvadoreños inocentes. Entonces, nosotros lo que buscábamos con esta ley era evitar que las pandillas causaran zozobra en la población, especialmente cuando comenzaba el régimen de excepción. Estados Unidos injustamente me acusó a mí de violar los derechos humanos cuando por esas iniciativas que yo promoví, que yo metí en el Congreso, nosotros no tenemos Congreso, solo somos una sola Cámara, entonces los diputados somos el equivalente a los congresistas, y yo como jefe de la fracción del Partido de Nuevas Ideas, del que pertenece el presidente Bukele, metí estas iniciativas y me acusaron por haberlo hecho, me acusaron y me ingresaron en la lista Angel, y a base de un informe falso en el que estaban dos funcionarios, Elías Bauman es el que he señalado principalmente, que por cierto hace poco ya salió del país, y te puedo decir literalmente con la cola entre las patas, y la demanda es porque mi hijo nació en Estados Unidos, y te cuento, Fernando, que mi hijo, un caso bien raro en el mundo, mi hijo menor nació con cáncer, es decir, no es que le encontraron el cáncer a los 2 meses, a los 3 meses, mi hijo literalmente nació con cáncer, y él participó en un estudio de la UCLA en Estados Unidos para encontrar la medicina para el cáncer infantil contra los sarcomas, y tanto fue la suerte que mi hijo fue el caso seleccionado por el FDA para que se aprobara la medicina que se llama Vitraki, que es la medicina con la que ahora tratan a los niños en Estados Unidos para los sarcomas infantiles. Entonces mi hijo estaba en tratamiento en ese estudio, y como en esta lista Angel también me quitaron la visa a mí y se la quitaron a mi esposa, el tratamiento de mi hijo peligró. Entonces por eso es la demanda, no tanto por difamación, sino que la demanda es por poner en peligro la vida de mi hijo. De acuerdo, nuestra solidaridad naturalmente con la salud de su hijo. Permítame preguntarle algo constitucional. ¿Cómo en el Perú y en la mayor parte de los países de América Latina está prohibida la reelección inmediata del presidente de la República? ¿Cómo así el señor Bukele ha inscrito su nombre como precandidato de su propio partido? Fíjate que hubo una demanda de un ciudadano que la metió en la Corte Constitucional, en la que decía que se sancionara a un ciudadano por promover la reelección, porque en la Constitución hay un artículo que dice que si se promueve la reelección pueden perder los derechos de la ciudadanía. Pero se refiere a la reelección inmediata y sin proceso de elección. Entonces, en la resolución de la Sala de lo Constitucional se determinaba que el presidente, según el artículo 152 de nuestra Constitución, el presidente Nayib Bukele podía optar a la reelección mientras no ejerciera el poder 6 meses antes de finalizar su mandato, cosa que está contemplada en la Constitución de nuestro país. Así que él va a someterse a este proceso de elección, va a participar como candidato el 4 de febrero del año que viene, y si los salvadoreños deciden en el proceso de elecciones, pues va a seguir, y si los salvadoreños consideran que ha hecho un mal trabajo, pues se le va a dar la oportunidad a otro candidato. Si lo comprendo bien, lo que pretende el presidente Bukele es renunciar a la presidencia 6 meses antes de las elecciones para no ser presidente cuando tengan lugar las elecciones. Así es, porque la Constitución establece que ningún candidato puede haber sido presidente 6 meses antes de las elecciones. Entonces, antes de finalizar el periodo electoral, entonces él va a renunciar en diciembre, va a designar un designado presidencial, valga la redundancia, y esta persona va a ser la que va a terminar sus 6 meses de mandato que le restan de los 5 que establece el periodo electoral, y como te repito, si los salvadoreños lo escogen, va a seguir, y si no, pues hasta aquí llegó su mandato. ¿Y renuncia o licencia lo que él va a solicitar 6 meses antes? No, tiene que renunciar. Tiene que renunciar y no ser presidente durante los últimos 6 meses. ¿Cree usted que el informe próximo del Departamento de Estado de los Estados Unidos presentará una imagen más favorable de la política pro derechos humanos de su gobierno?
Pues no sé, no nos interesa. La verdad que nosotros, los ciudadanos, aquí están muy contentos. Creo que el último encuesta, que por cierto es de una casa opositora, decía que el 95% de los salvadoreños está de acuerdo con el régimen de excepción y el 92-93% con el gobierno y el 97% sí, se piensa que el país va por buen camino. Y Estados Unidos, te digo, no nos ha ayudado ni $1 en esta guerra contra las pandillas. Es más, nos quitó la ayuda y se la dio a organizaciones que atacan al presidente Nayib Bukele, medios de oposición, organizaciones de igualdad de género y todas estas cosas. Entonces, a nosotros no nos interesa la verdad, a nosotros nos interesa lo que piensen los salvadoreños. Bueno, señor Guevara, muchas gracias por el tiempo que nos ha dado. Recuerdo que usted es diputado del partido oficialista, el del presidente Bukele, y presidente del grupo parlamentario de Nuevas Ideas. Muchas gracias por explicarnos lo que está pasando en su país y por contestar con toda libertad a nuestras preguntas. Y muchas gracias por su sintonía, que tengan una